El Centro Cultural de la Gran Logia del Perú presenta Reflexiones, microprograma de radio por internet conducido y producido por Alberto Herrera Jefferson. Hoy tenemos Manuel González Prada, síntesis de un gentil aporte del respetable hermano Jorge Godensi Alegre. El vacío que deja el auténtico maestro solo lo ocupa la inmensidad de su obra y la misteriosa clarividencia, no solo para otear la posteridad, sino para retratarla con enigmático acierto. Un 22 de julio hace 100 años se nos murió aquel maestro conocido como Manuel González Prada, profeta y paladín de la movilización política, social, moral y cultural que remeció el siglo XX peruano. Para apreciar en toda su magnitud la condición de maestro y guía, basta recordar cómo incentivó tempranamente a dos de nuestros compatriotas más excelsos y emblemáticos, virtuosos de la palabra, como fueron José María Eguren y César Vallejo. Eguren recordó en una entrevista que, animado por un grupo de amigos y por el maestro González Prada, escribió y editó su libro Simbólicas. También nos enteramos que César Vallejo encabezó su poema Los Dados Eternos con un epígrafe en el que reconocía el aliento que por esta emoción bravía y selecta le había brindado el gran maestro González Prada. En la ciudad de Trujillo, apristas fundadores como Manuel Barreto, Antenor Orrego y Manuel Arévalo se caldearon en la fragua de González Prada. En Manuel González Prada admiramos sobre todo el austero ejemplo moral, la honradez intelectual, la noble y fuerte rebeldía, escribió José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos. Aya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde y Ribagüero reconocieron no solo en el maestro la valía de su pensamiento y el verbo de fuego con los que fustigó las miserias públicas y privadas de la sociedad peruana, sino también mediante su propia vida, quien tocaba el corazón y a la vez que iluminaba con su inmaculada inteligencia a los jóvenes con quienes se rodeaba. Cuando los cientistas sociales estudien y analicen con rigor la historia del radicalismo político y social del siglo XX peruano, encontrarán por doquier raíces gonzález-pradistas. Recordemos en esta evocación por el centenario de su fallecimiento que el maestro González Prada no fue un intelectual de gabinete. Fue un asiduo conferenciante en círculos obreros. Colaboró intensamente en periódicos proletarios. No es por azar que en la primera conmemoración del 1 de mayo en el Perú, en 1905, pronunciara el discurso sobre la intelectualidad y el obrero. No es casual tampoco que haya brindado espléndidos discursos de orden en la Loggia Stella de Italia, reivindicando por vez primera a la mujer y al indio. La política, no la subpolítica, fue su otra inclinación. En las campañas y discursos electorales cuando fundó el partido Unión Nacional, sus predicciones tenían la calidad de un oráculo clásico. Tuvo estampa de hidalgo y ferocidad de tigre, generosidad de príncipe y desplantes de dandy. Y sobre todo, una inteligencia afilada y brillante como un puñal y una actitud siempre de insumisión contra el orden constituido. Era, por decirlo con precisión contradictoria, un observador comprometido y entrometido. Por eso su rebeldía era tan competente, sin sectarismo, construida con lexemas de simpatía. Este hombre rubio, que fue el peruano más culto de su época, fue igualmente en los días infaustos de la guerra con Chile, viril combatiente y defensor insobornable del soldado andino. Y más allá de su deslumbrante prosa, que es a la vez marmórea y flamígera, y más allá de su explicable anarquismo, hay en el maestro una vibración que todavía nos estremece. Su anatema contra los corruptos, los dueños del poder, los incapaces,
los politiquillos de toda la haya y los patronos que abusan del vilipendiado indio y del explotado obrero. Él escribía: en el Perú de hoy no existe honradez privada ni pública. Todo se viola y pisotea cínicamente desde la palabra de honor hasta el documento suscrito. La vida política se funda en fraude, concusión y mentira. La vida social se resume en la modorra egoísta, cuando no en la guerra defensiva contra envidia, calumnia y rapacidad del vecino. No poseemos elementos individuales que reunir en un cuerpo solidario y compacto, porque los ciudadanos útiles y probos esquivan la lucha, se sustraen a la acción y viven acurrucados en el carpacho de su yo. El malo triunfa y manda, hace y deshace, mientras el bueno resume su filosofía en 4 palabras: tranquilidad en la digestión. ¿Qué tenemos? En el gobierno, manotadas inconscientes o remedos de movimientos libres. En el Poder Judicial, venalidades y prevaricatos. En el Congreso, riñas grotescas sin arranques de valor y discusiones soporíferas sin chispa de elocuencia. En el pueblo, carencia de fe, porque en ningún hombre se cree ya. Egoísmo de nieve porque a nadie se ama y conformidad musulmana porque nada se espera. Pueblo, Congreso, Poder Judicial y Gobierno, todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad. Abunda la pequeñez en todo. Pequeñez en caracteres, pequeñez en corazones, pequeñez en vicios y crímenes. Los presidentes cambian, las cámaras se suceden. Solo es inmutable la corrupción política. Moralmente somos una tierra de ruinas y de muertos. Estamos en completa bancarrota moral. Lacayos del mundo intelectual, nuestros médicos, nuestros abogados y nuestros literatos se pavonean con las medallas o emblemas de las corporaciones españolas, como los antiguos esclavos de Casagrande se contoneaban y crecían con la librea del amo. En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota pus. Pero si parece que este vidente estuviese dibujando el Perú de estos días. Y así ocurre en general con la obra del maestro González Prada. Un peruano digno, que se confrontó al sistema, escribió lo que quiso y sin compromisos políticos, dogmáticos o de cualquier otra índole. Un hombre libre para pensar y decir lo que pensaba, con la honestidad que el país iba perdiendo, y que actualmente perdió. Ha sido Reflexiones, el microprograma producido por el Centro Cultural de la Gran Logia del Perú, bajo la conducción de Alberto Herrera Jefferson. Volveremos en una semana.